Hola, mi nombre es Paula Moreno, soy consultora de seguridad para el área de servicios profesionales y bienvenidos a este webinar sobre prácticas recomendadas para empezar a utilizar AWS. En esta sesión vamos a hablar de qué es una cuenta de AWS y cómo empezar a desplegar esas cargas de trabajo. ¿Cómo interactuar durante el evento? Si tiene alguna pregunta, puede realizar esta para nuestros expertos de la AWS a través del signo de interrogación, o si tiene algún proyecto en mente y desea hablar con el equipo de ventas de AWS, por favor acceda al live chat a través de este código QR o a través del enlace enviado. En la agenda del día de hoy vamos a ver qué es una cuenta de AWS, cómo crear una estrategia multicuenta y cómo potenciar nuestro trabajo a través del servicio de AWS Control Tower para crear un ambiente multicuenta. Por último, vamos a ver esos próximos pasos que ustedes pueden iniciar para empezar el despliegue de sus proyectos o sus aplicaciones. Entonces, ¿qué es una cuenta de AWS? De manera simple, una cuenta de AWS es un container de identidades y recursos, entiéndase por identidades usuarios que desean acceder, que desean realizar login, y recursos que aprovisionamos para desplegar nuestras aplicaciones o almacenar información, entre otros servicios. Al crear una cuenta necesitamos tres parámetros muy importantes: un nombre, un email único y una tarjeta de crédito. Estos tres van a ser necesarios para la creación de su cuenta y van a generar nuestro usuario raíz. Cuando crean por primera vez una cuenta de Amazon Web Services, se comienza con esta identidad que va a tener acceso completo a todos los servicios y recursos de la AWS. Entiéndase que este usuario va a tener acciones privilegiadas, acciones como cambios importantes en la cuenta, cambios en la facturación, cambios de soporte o la misma deshabilitación de la cuenta. Este usuario puede iniciar sesión como cualquier otro, utilizando el correo electrónico que hemos proporcionado y una contraseña que se solicita al crear la cuenta. Adicionalmente, una cuenta, como lo dijimos, está compuesta por recursos e identidades. Recursos como una instancia Amazon S2 e identidades que son proporcionadas a través del servicio de AWS Identity and Access Management. ¿Qué quiere decir esto? Con este servicio vamos a poder crear usuarios que van a poder acceder a nuestros recursos o grupos de trabajo para acceder a los mismos. Al crear su primera cuenta de AWS es muy importante realizar algunas configuraciones de administración. Por ejemplo, mantener ese usuario raíz y entender que este usuario es privilegiado para acciones netamente necesarias. Y en cambio sugerimos nosotros crear otro usuario que se llame un usuario administrador. Este usuario administrador va a tener total acceso sobre los recursos, podrán crear roles, usuarios, grupos, entre otras tareas que se realizan diariamente un administrador de AWS. Esto con el fin de segregar las responsabilidades y mantener la seguridad en nuestro usuario root. Otro lado y otra acción muy importante es la autenticación multifactor. Esto nos va a permitir añadir una capa de seguridad a nuestra cuenta root. Es muy fácil de habilitar, tenemos varias opciones dentro de AWS para que ustedes puedan añadir esta configuración. Por otro lado, ustedes dentro de su cuenta de AWS van a tener varias opciones de configuración, es decir, por ejemplo, completar sus preguntas de seguridad, completar los contactos alternativos, entre otras restricciones, por ejemplo, como en qué regiones quieren desplegar únicamente sus recursos. Los invito a que revisen esta parte de configuración de cuenta y la configuren a su manera de necesidad. El último punto a la hora de crear una cuenta de AWS que es muy importante son las alarmas sobre los costos.
Y es que cuando iniciamos este camino en la nube queremos controlar el consumo que estamos teniendo mientras iniciamos digamos que la etapa de entrenamiento. Por eso es muy importante definir cuál es ese umbral o cuál es ese límite que quieren gastar, por ejemplo mensualmente para el primer mes, y que ustedes sean alertados a través de su correo electrónico si este umbral se llega a exceder o a pasar. Otras consideraciones adicionales: recuerden que el usuario que utilizan para crear la cuenta es un correo único. Nosotros recomendamos que por favor mantengan este usuario, mantengan acceso al correo electrónico, y también proporcionen un nombre de acuerdo al tipo de cuenta que están creando. Por ejemplo, si es una cuenta de administración, pues puedan crear algo como usuario admin arroba lo que sea, o si es una cuenta de producción, también pues proporcionen un correo adecuado. Otras consideraciones adicionales que son muy fáciles de configurar son los contactos alternativos. Esto le va a permitir a AWS contactar a las personas necesarias o a las personas indicadas por usted cuando sucedan tres tipos de acciones o tres eventos. Por ejemplo, algún evento con la parte de facturación, algún evento con la parte de operaciones o algún evento con la parte de seguridad. Por ejemplo, si existe algún inconveniente con la parte de facturación, con su tarjeta de crédito, directamente AWS va a tomar este contacto y va a enviar la información necesaria a esta persona encargada para la parte de billing. O si por otro lado tenemos un evento de seguridad, cómo contactar a la persona responsable del equipo o los eventos de seguridad. Por otro lado, es muy importante que ustedes revisen cuáles son esas características o esas configuraciones de facturación que quieren definir para su cuenta. Por ejemplo, van a tener acceso al cambio de soporte, y todo esto lo van a hacer a través de la cuenta y de la administración de la cuenta. Y por último, también van a poder definir cuáles son esas preferencias. Háblese de preferencias como por ejemplo definir que su invoice llegue por correo electrónico adicionalmente, o también poner esas alertas y límites que vimos anteriormente, o hacer un monitoreo de uso de la cuenta, cómo se están consumiendo nuestros recursos, qué servicios se están consumiendo más, cuáles se están consumiendo menos y cuáles están generando, por ejemplo, una mayor facturación. Todas estas consideraciones son muy importantes que ustedes las estudien, las analicen a la hora de crear su primera cuenta de AWS. Ahora, ¿qué es una estrategia multicuenta? Bueno, como su nombre lo indica, aquí ya hablamos es de tener varias cuentas y crear un ecosistema sobre esas varias cuentas. Y es que una cuenta puede a veces no ser suficiente. Esto va a depender, por ejemplo, cuando tenemos varios equipos con varias responsabilidades y varios proyectos que quieren desarrollar. Por ejemplo, si tenemos un equipo de pruebas, un equipo de desarrollo, o tenemos también equipos enfocados a la parte de analytics, por ejemplo, cómo cada equipo puede desarrollar sus proyectos sin la necesidad de impactar a otros equipos. Otra forma de ver por qué una cuenta no puede ser suficiente es por los controles de seguridad, y es que una compañía puede tener varias aplicaciones con diferentes niveles de seguridad o de sensibilidad en sus proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos tener proyectos enfocados a estándares internacionales que necesitan mayores controles de seguridad, mayor monitoreo, mayores alertas, y con una estrategia multicuenta van a poder segregar esos proyectos, aplicaciones o recursos en varias cuentas y definir el nivel de sensibilidad y de control que ustedes requieren. Esto se realiza mediante el aislamiento de recursos en varias cuentas. Por ejemplo, vamos a poder definir una cuenta enfocada a la parte de desarrollo, pruebas, o por ejemplo vamos a poder definir cuentas para la parte de auditoría o para el almacenamiento de logs o backups. Esto va a fortalecer sobre todo los procesos empresariales, y es que nos hemos dado cuenta que al segregar estas cuentas, definir responsabilidades, definir esos equipos que van a trabajar, vamos a proporcionar una mayor agilidad en cómo las empresas van a percibir esos proyectos y su despliegue o los recursos necesarios en cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si vamos a tener varios proyectos que hacen referencia a una línea de producto necesaria y los alojamos en una sola cuenta, a final de mes vamos a poder tener un invoice que nos va a definir, nos va a resumir el consumo de esos recursos utilizados.
En este entonces vamos a apoyar también a nuestro negocio para conocer cuál es el consumo que están dando esos proyectos y si estamos teniendo un revenue, por ejemplo. Todo esto también da un plus en la parte de facturación cuando creamos este ambiente multicuenta. Entonces, ¿por qué utilizar varias cuentas desde la parte de gestión? Bueno, también vamos a limitar esos daños en caso de que haya un acceso no autorizado, siempre y cuando la cuenta no tenga una relación de confianza, por ejemplo, con otra cuenta. Vamos a poder segregar que únicamente se vean impactados los recursos, por ejemplo, de una cuenta en específico. Y también el tener varias cuentas nos va a permitir tener una gestión mucho más sencilla sobre el acceso a los usuarios y a nuestros grupos en diferentes entornos. Es decir, si nosotros ya tenemos nuestros equipos de trabajo, por ejemplo el equipo de QA, vamos a poder garantizar o otorgar el acceso a nuestra cuenta de QA o de desarrollo a nuestro grupo a través de nuestro directorio activo o a través de single sign-on, a través de unos solos clics. Esto es muy importante también a la hora de generar alertas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Si tenemos que el equipo A está enfocado en la aplicación o en la cuenta de la izquierda y el equipo B en la de la derecha, si tenemos algún evento, si necesitamos analizar algo, pues únicamente llamaremos al equipo involucrado en esta cuenta. Y de esta manera vamos a optimizar los recursos y el esfuerzo que se produce en cada cuenta. Ahora, agilidad versus gobernanza. ¿Cómo poder mantener esto y crear un gobierno eficiente en nuestro ambiente multicuenta? Para eso vamos a utilizar el servicio de AWS Organizations. Este servicio ayuda a administrar y a controlar de manera centralizada su entorno a medida que crece y escalan los recursos de AWS. Para esto vamos a utilizar una cuenta o la principal, que va a ser la cuenta de administración, donde vamos a hacer todas las configuraciones, vamos a crear nuevas cuentas y posteriormente vamos a definir cuáles son esas cuentas hijas que van a estar dentro de nuestra organización. Por ejemplo, una cuenta enfocada a pruebas, a producción o al almacenamiento de Linux. Con AWS Organizations vamos a poder mantener o crear de manera programática nuevas cuentas de AWS, asignar recursos o, por ejemplo, agrupar cuentas para organizar los flujos de trabajo según sea el escenario que ustedes deseen crear. Estas unidades esto se le denomina unidades organizacionales. Podemos tener múltiples cuentas o solo una cuenta dentro de una unidad organizacional. Y aquí vamos a organizar cómo queremos crear ese ecosistema de multicuenta. Por otro lado, también tenemos la facturación consolidada. Y es que con AWS Organizations vamos a definir cuál es ese método pago predefinido en nuestra cuenta de administración, y las demás cuentas van a tener un invoice independiente, pero todo se va a facturar bajo una única método de pago que va a estar dentro de la cuenta de administración. No vamos a tener que tener múltiples métodos de pago ni hacer múltiples sesiones entre cuentas, simplemente vamos a centralizar estas características y esta configuración en una cuenta, sin perder la característica o la posibilidad de tener una factura para cada cuenta. Y otro punto muy importante son las SCPs, Service Control Policy. Con estas políticas vamos a poder aplicar algunos controles de seguridad que queremos instaurar en nuestras unidades organizacionales o en nuestras cuentas. Por ejemplo, restringir ciertas regiones que no queremos habilitar para nuestras cuentas, o restringir ciertos servicios que no queremos utilizar por el momento según sea el caso escenario. Esto nos va a ayudar no solo a tener un control mayor sobre los grupos que tenemos, sobre cómo estamos organizando nuestro entorno, sino también cómo poder tener un beneficio de tener solo una organización que administrar. Por otro lado, en nuestra cuenta de administración también vamos a poder definir cómo nuestros usuarios tienen acceso, y esto se da mediante los roles. Los roles van a poder definir qué permisos tiene cada usuario según sea el escenario. Por ejemplo,
Un usuario podría tener un rol o permisos de solo lectura y escritura en una cuenta de pruebas, pero puede tener acceso solamente de lectura en la cuenta de producción o en la cuenta de logs. Todo esto es configurable en la cuenta de administración, que va a ser nuestra cuenta centralizable. Pero por otro lado, también podríamos utilizar ese servicio de directorio que tenemos en nuestro on-prem, poderlo conectar con nuestra cuenta de administración para realizar la federación, y una vez autenticados esos usuarios vamos a otorgar los permisos a las cuentas deseadas. Esto genera varios desafíos en los entornos multicuenta. El primero de ellos es la paradoja de la elección. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay muchas opciones de diseño que vamos a poder customizarlos según nuestras necesidades, y ahora es nuestra tarea definir cómo queremos crear este entorno. La segunda es la complejidad de configuración. Aquí ya hablamos de que vamos a tener la posibilidad de aplicar varias políticas de AWS muy granulares en varias cuentas y con varios servicios, pero acá la sugerencia es empezar de menos a más, poder empezar de poco a poco a construir esos controles y cómo queremos configurar esas políticas y a qué granularidad. Y el tercero es cómo hacer gestión continua. Acá hablamos de que ya tenemos la administración centralizada, podemos definir una línea base de cumplimiento, una línea base de seguridad para varias cuentas, y poco a poco ir construyéndola en qué cuentas, por ejemplo, necesitamos aumentar esa línea base, o cómo podemos mantenerla para que cada nueva cuenta que ingresa a nuestro entorno ya cumpla con esas prácticas de seguridad. Entonces acá tenemos la posibilidad de innovar con velocidad, de poder ser ágiles a la hora de desplegar recursos, poder tener una escala según sean nuestras necesidades de negocio, y mantener los controles centralizados para poder aplicarlos a las cuentas que queremos o a las nuevas cuentas que van llegando. Esto también nos indica que podemos tener un gobierno eficiente y agilidad al mismo tiempo. No tenemos que elegir entre los dos. Vamos a poder definir esos controles, vamos a poder definir esos requisitos o requerimientos de seguridad, manejar cómo están nuestras operaciones, tener una gestión de costos, pero al mismo tiempo hacer uso de, por ejemplo, el autoservicio o el self-service para crear esas nuevas cuentas rápidamente, tener la posibilidad de que nuestros desarrolladores experimenten rápidamente la nube AWS para que lleven sus ideas, sus nuevos negocios, y responder rápidamente a los cambios que tenga nuestra organización o nuestros proyectos para que escalen, ya sea para aumentar el número de cuentas o por el contrario para reducirlo. Ahora, ¿cómo podemos tener un gobierno a escala? Uno de los servicios que nos va a apoyar en esta creación de este gobierno a escala es el servicio de AWS Control Tower. Con este servicio vamos a poder configurar y controlar nuestro entorno de AWS de una manera segura, ágil, ese ambiente de varias cuentas que también es denominado Landing Zone. Esta landing zone se crea mediante AWS Control Tower y con el uso de AWS Organizations para poder aportar esa administración y gobierno que queremos tener sobre nuestras cuentas. Pero ¿cómo funciona esta landing zone? Bueno, esto va a ser el conjunto de recursos o de nuestras cuentas, unidades organizacionales, controles, políticas que queremos disponer en AWS. Posteriormente necesitamos definir cómo vamos a otorgar el acceso a nuestra landing zone. Por ejemplo, vamos a utilizar single sign-on o nuestro directorio activo, y vamos a definir aquí cómo se van a garantizar esos accesos o permisos, por ejemplo, a través de roles. Otro punto muy importante cuando utilizamos AWS Control Tower es poder definir esas barandillas de gobernanza o de seguridad, también denominadas guardrails. Estos guardrails tienen dos tipos, el primero es detectivo y el otro es preventivo. Con los guardrails preventivos vamos a definir políticas que vimos anteriormente, SCPs, que van a prevenir ciertas acciones sobre nuestras unidades organizacionales o cuentas. Y por el otro lado, los guardrails detectivos van a estar al tanto, van a hacer el monitoreo de ciertas configuraciones de seguridad que estén habilitadas en nuestras cuentas de AWS. Por otro lado, también tenemos la provisión automática de cuentas, y es que a la hora de generar una nueva idea,
un nuevo proyecto, necesitamos una manera rápida de generar esta cuenta con los controles de seguridad necesarios o con los permisos y accesos necesarios. Para eso vamos a poder utilizar AWS Control Tower para hacer este aprovisionamiento de cuentas. Todo esto nos permite tener un gerenciamiento continuo de cómo está nuestra organización, cómo están los recursos en nuestras cuentas de AWS y cómo mantenerlos en monitoreo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto ya un ejemplo mucho más claro? Entonces aquí tenemos en la parte superior AWS Organizations, que va a estar en nuestra cuenta administradora, y adicionalmente cuando ya tenemos creada esta primera cuenta y decidimos definir cómo van a operar nuestra landing zone o cómo se va a organizar nuestra landing zone, vamos a activar AWS Control Tower. Automáticamente cuando creamos AWS Control Tower se va a generar la primera unidad organizacional por defecto, que es Core. En esta unidad organizacional se van a crear dos cuentas por defecto, una que es Audit y la otra que es Log Archive. Recordemos que en la cuenta de administración de AWS Control Tower únicamente vamos a gestionar la operación de nuestra landing zone, vamos a definir los permisos, accesos y vamos a configurar toda la parte de configuración. Ninguna otra tarea o carga de trabajo debería desplegarse en esta cuenta. Por otro lado, ya cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de la cuenta de Log Archive, nos dedicamos, o el propósito de esta cuenta es poder almacenar esos registros, esos logs que generan nuestras aplicaciones o que están, por ejemplo, siendo registrados a través de CloudTrail o de AWS Config, para poder tener un backup de estos registros. Principalmente estas cuentas son accesadas por los equipos de auditoría o de seguridad que necesitan únicamente validar que los logs estén en cumplimiento con algún tema regulatorio, por ejemplo. Otra cuenta que también se crea es la cuenta de audit. En esta cuenta se va a encargar de almacenar o disponer las herramientas de seguridad que queremos habilitar para nuestro landing zone. Por ejemplo, si tenemos algún SIEM, si queremos instalar alguna VPN o si queremos establecer algún Direct Connect, por ejemplo, o los controles de seguridad que queremos habilitar como para toda nuestra landing zone a través de, por ejemplo, AWS Config o Amazon SNS para todo el manejo de alarmas y notificaciones. Con esta cuenta vamos a poder gerenciar esos controles de seguridad, por ejemplo también con otras herramientas de seguridad como sería WarDuty o Security Hub. Es muy importante que tener definido cuál será el rol de cada cuenta y de esta manera poder segregar quién accede y quién puede utilizar estas cuentas. Por ejemplo, si la cuenta de auditoría va a tener ese acceso con el on-prem, entonces ¿cómo podemos garantizar que únicamente las personas autorizadas tengan acceso al mismo? Pero ¿qué es lo que permite AWS Control Tower o cuál es ese plus también de utilizarlo? Que ya no solamente vamos a tener una cuenta administradora o vamos a tener varias cuentas regadas, vamos a tener un entorno de AWS que hace sentido, que cumple diferentes funciones y cada cuenta va a tener su función específica para generar un ambiente congruente. Tener una cuenta administradora donde va a estar AWS Control Tower, AWS Organizations para organizar nuestras cuentas, Single Sign-On para proporcionar acceso y posteriormente también instaurar los controles de seguridad, por ejemplo a través de StackSets o a través de AWS Service Catalog. Por otro lado vamos a tener ese Log Archive que nombramos previamente, donde vamos a tener ese registro de logs, o también cuentas de auditoría donde vamos a definir cuáles son esas notificaciones de seguridad que deben alertarse y a quién deben notificarse. También vamos a poder tener una inspección a mayor detalle de qué está pasando a nivel de seguridad de nuestras cuentas o otorgar algunas herramientas que se encarguen de esto. Y por último vamos a tener las cuentas aprovisionadas que van a encargarse de características específicas, por ejemplo una cuenta especializada hacia la parte de redes o una cuenta especializada para la parte de servicios compartidos, entre otros. Aquí la idea es que ustedes jueguen y proporcionen otras responsabilidades que van a ser o que van a estar acorde a las necesidades que tiene usted o su organización. Para todo este punto es muy importante hablar de identidad y acceso. Esto se va a garantizar en AWS Control Tower a través del servicio de AWS Single Sign-On disponible también. Con este servicio vamos a poder en primer lugar generar o crear usuarios y grupos a los cuales les vamos a poder otorgar permisos a través de los permission sets.
¿Qué consiste un permission set? Esto va a ser un rol o una lista de acciones que pueden realizarse frente a una o múltiples cuentas. Esta es la manera que podemos garantizar que nuestros roles o los permisos que queremos mapear, por ejemplo desde un directorio activo, se traspasen a nuestras cuentas de AWS. El siguiente punto es el establecimiento de los guardrails o barandillas de seguridad. Como lo vimos anteriormente, estos existen en guardrails preventivos o detectivos. Cuando hablamos de preventivos, recordemos que vamos a utilizar las SCPs que se van a aplicar a nuestras unidades organizacionales o a nuestras cuentas. Y de este modo siempre vamos a estar en cumplimiento porque van a prevenir que ciertas acciones o denegar que ciertas acciones ocurran. Por otro lado, en los guardrails detectivos vamos a apoyarnos del servicio de AWS Config. Con este servicio vamos a poder crear reglas que van a estar monitoreando nuestros recursos, nuestras cuentas y nos van a informar si el recurso está o no en cumplimiento. Por ejemplo, evaluar si nuestros volúmenes de EBS están cifrados o no, y en caso de que no, poder tener alertas de acuerdo pues a las necesidades de negocio que queremos tener. Aquí hay otros ejemplos de guardrails que regularmente habilitamos cuando hablamos con AWS Control Tower. Por ejemplo, por categorías. En la parte de identidad y acceso hablamos de siempre estar evaluando que se requiera el MFA para el usuario raíz. Por otro lado, seguridad en los datos. Poder prohibir el acceso de lectura pública en los buckets de Amazon S3 si sabemos que no tenemos ninguna carga de trabajo con estas características. Otro ejemplo podría ser la seguridad de redes, y es prohibir las conexiones a Internet mediante el protocolo RDP si, por ejemplo, no lo necesitamos tampoco para nuestra organización. O si hablamos en la parte de auditoría, cómo mantener servicios habilitados como AWS CloudTrail o AWS Config para el constante monitoreo de nuestros recursos y el estado de los mismos. Otro punto muy importante también en monitoreo es poder habilitar la integración de AWS CloudTrail con Amazon CloudWatch para poder tener una mayor visibilidad de nuestros logs y en diferentes servicios de la AWS. O si hablamos de cifrado, por ejemplo, garantizar que esos volúmenes de EBS siempre estén adjuntos a las instancias, estén cifrados como previamente lo nombré. También pueden existir algunas desviaciones y es que, por ejemplo, prohibir que existan cambios en las reglas de config o en las reglas de seguridad que ya hemos definidas que están habilitadas por AWS Control Tower. Otro punto muy importante con AWS Control Tower es el aprovisionamiento de una cuenta automáticamente. Esto significa que vamos a poder tener un account factory que va a definir diferentes características o configuraciones que tiene que tener nuestra cuenta para ser creada. El primer punto puede indicar, por ejemplo, cómo va a ser la configuración de red, cómo va a estar configurada nuestra VPC, cómo va a estar el CRD de esas cuentas, qué regiones van a estar disponibles únicamente en esa cuenta o bajo qué unidad organizacional debe crearse. Y esto se va a disponibilizar a través de AWS Service Catalog, un servicio de la AWS. Aquí vamos a poder acceder a nuestro servicio y crear una cuenta rápidamente con estas previas configuraciones ya definidas y hacer un despliegue mucho más ágil de lo que nos tomaría hacerlo manualmente. Aquí, por ejemplo, podemos definir o podemos ver un ejemplo de que si ya tenemos X producto con X versiones, podemos desplegarlo rápidamente en Service Catalog y poder hacer la definición rápidamente a la hora de generar una nueva cuenta y escalar rápidamente. Por ejemplo, los usuarios pueden definir no solamente una cuenta, sino también recursos predefinidos sin requerir privilegios complejos o una administración o definición mayor. Por último, con AWS Control Tower vamos a poder tener un dashboard que nos va a tener un resumen de lo que está pasando en nuestra landing zone. Por ejemplo, cuántas unidades organizacionales tenemos, cuántas cuentas, cómo están organizadas nuestras unidades organizacionales, cómo están los guardrails, cuántos preventivos, cuántos detectivos y en qué cumplimiento están esos guardrails. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo algunas unidades organizacionales están en compliance y otras no. Entonces podríamos entrar a tener un mayor detalle de cuál es el estado de nuestra landing zone y de nuestras cuentas de AWS en un solo dashboard.
Ahora, ¿cómo potenciar su entorno multicuenta? ¿Cómo la landing zone que estamos creando vamos a llevarla a otro nivel? Para eso, haciendo un recap de lo que hemos hecho hasta este momento, recordamos que tenemos nuestra cuenta de AWS Organizations o nuestra cuenta maestra, tenemos nuestra cuenta de audit que está encargada de todas las herramientas de seguridad y nuestra cuenta de Local Chef enfocada al almacenamiento de logs. Lo que vamos a hacer acá es crear nuevas unidades organizacionales para almacenar o para disponer nuestras cuentas con propósitos específicos. Por ejemplo, aquí creamos 3 nuevas, una enfocada a la parte de worklogs, en la que vamos a dividir nuestros ambientes, por ejemplo, de desarrollo, pruebas, QA, entre otros, una enfocada a infraestructura y una enfocada a sandbox. Este es el esquema que nosotros hemos definido para nuestro ejemplo, pero ustedes pueden acomodarlo a cómo su empresa trabaja o cómo su empresa se organiza mejor para darle un mejor aprovisionamiento. En nuestra estructura y nuestra landing zone creada hemos definido que todas nuestras cuentas van a loguear la información a nuestra cuenta de Logarchive, como lo hemos visto, y esto nos va a permitir tener un monitoreo, una auditoría sobre lo que está pasando y que cada nueva cuenta, por ejemplo, que ingrese a los worklogs automáticamente haga un streaming de estos logs hacia la cuenta indicada. Por otro lado, si queremos ver cómo podría funcionar el tráfico de red en nuestra landing zone, podríamos definir, por ejemplo, una cuenta enfocada en la parte de networking, que esta va a ser la única que se va a conectar con nuestro ambiente on-prem, y posteriormente las otras cuentas que necesitan acceso a nuestro on-prem se van a conectar a nuestra cuenta de networking. Esto con el fin de simplificar esas conexiones con tierra, poder proporcionar una manera mucho no solo ágil, sino dinámica y que se acople pues a las necesidades que tiene a la organización. Esto podría ser, por ejemplo, a través de un canal de Direct Connect o una VPN según sean las necesidades. Adicionalmente, siempre vamos a mantener auditoría y vamos a compartir, digamos, también acceso a nuestras cuentas de Shared Services para compartir algún recurso que se requiera por varias cuentas. Esto es un ejemplo que nosotros hemos instaurado para nuestro landing zone, pero también recordamos que podríamos deshabilitar el acceso a internet o a nuestro on-prem a una unidad organizacional específica. Por ejemplo, si definimos que Sandbox, esta unidad organizacional, se va a utilizar solamente para pruebas de concepto, proyectos que van a trabajar de manera local, que van a, digamos, crearse y destruirse rápidamente, podríamos acá definir que estas cuentas o una cuenta Local Chef no requiera acceso a internet. Esto debido al propósito de negocio que hemos nosotros asignado. Para esto se pueden utilizar las SCPs que hemos nombrado previamente. ¿Y cómo luce una SCP? Bueno, podríamos a través de estas políticas definir en un formato JSON esas acciones que queremos denegar. En este caso, pues queremos proporcionar que solamente sean una VPC privada. Entonces, el efecto va a ser denegar y la acción, cualquiera de estas acciones que podrían garantizar o otorgar acceso a internet. Estas SCPs la podríamos otorgar o aplicar a una sola cuenta, ya sea por ejemplo Logarchive, o podríamos aplicarla a toda la unidad organizacional de Sandbox con el fin de definir que cada nueva cuenta que ingrese a Sandbox va a tener esa restricción. De esta manera vamos a optimizar el esfuerzo que estamos haciendo y vamos a estar cumpliendo, por ejemplo, con el control que hemos definido, que es proporcionar VPCs privadas para la unidad organizacional de Sandbox. Otro ejemplo de SCP es la restricción de regiones, y esto es muy común ya que nuestros clientes pueden definir cuáles son esas regiones en las que quieren trabajar, ya sea por proximidad, por costos, entre otras evaluaciones. Entonces, ¿cuáles van a ser esas restricciones en las que vamos a permitir el despliegue de recursos y en cuáles no? Con el fin de evitar errores humanos o de tener recursos que no se utilicen. Para eso está SCP, como lo ven acá también tenemos en el efecto deny, y en las condiciones vamos a definir cuáles son esas regiones que queremos habilitar o que queremos restringir. En resumen, con AWS Control Tower vamos a poder llevar ese gobierno a escala que estamos buscando en nuestra landing zone. Vamos a poder tener de manera automatizada blueprints o templates de mejores prácticas que van a aplicarse no solo a una cuenta, sino a un ambiente multicuenta y que nos va a facilitar esa gestión.
Con los guardrails vamos a poder implantar esos controles de seguridad para definir ciertas políticas que van a ser mandatorias para una o múltiples cuentas. Y también tenemos la característica del Account Factory, que es aprovisionamiento de cuentas bajo los guardrails que hemos definido, bajo las definiciones que ya queremos que tengan una vez sean creadas. Adicionalmente, también recordar que vamos a tener un dashboard en el cual vamos a tener visibilidad y sobre todas estas acciones, todo en la cuenta administradora que hemos definido. Adicionalmente, vamos a definir cuál es esa medida o recurso que va a utilizar la gestión de identidad, ya sea con el directorio activo si sea externo, o si vamos a utilizar AWS Single Sign-On para la gestión de identidades, accesos y permisos, todo en una misma cuenta, pero vamos a otorgar permisos de múltiples usuarios a múltiples cuentas. Y por otro lado, vamos a recordar que por defecto AWS Control Tower utiliza las cuentas de audit y del log archive para poder proporcionar ese almacenamiento de logs, ya sea por el periodo de definición que ustedes definan, para poder mantenerlos como backup. También con AWS Control Tower vamos a poder hacer monitoreo, vamos a poder definir cuáles son esas alertas o eventos de seguridad que para nosotros son importantes alertar a nuestros equipos especializados, y vamos a poder definir algunas actualizaciones automáticas bajo el servicio de AWS Service Catalog. Pero ¿cuál es la mejor opción para mí si hasta ahora estoy iniciando o dependiendo de mi escenario de mi empresa? Bueno, en primer lugar es saber si necesitamos aislamiento, necesitamos el control de costos, necesitamos límites de servicio, necesitamos escalar. Si sí, una mente multicuenta les va a permitir a ustedes tener esta responsabilidad o tener esta configuración y poder llegar, por ejemplo, a evaluar si tenemos una regulación o somos una empresa mediana o grande. Adicionalmente, si no somos una empresa mediana grande o no tenemos esas regulaciones, pues podemos mantenernos en esas unidades organizacionales, cuentas, o podemos empezar a hacer el uso de Single Sign-On o IAM para el simple manejo de nuestros usuarios o los controles de seguridad. Si sí, ahí ya podemos empezar a utilizar otras características de AWS Control Tower, como son las memorias organizacionales, Single Sign-On y los guardrails que van a ser preventivos y van a ser automatizados para nuestra landing zone. Por otro lado, podríamos no necesitar este manejo de costos, no tener que escalar, por ejemplo, en múltiples cuentas, entonces ya una respuesta sería tener una cuenta única. Sin embargo, es posible evaluar si desea tener múltiples aplicaciones o múltiples proyectos o múltiples entornos. Dependiendo de esto, vamos a tener dos opciones. Si sí, podemos empezar a segregar ya sea por VPC o vamos a utilizar, por ejemplo, los usuarios de IAM directamente y empezar a aplicar las prácticas de tagging para poder segregar esos accesos a esas VPCs. Si no, podríamos simplemente crear en una misma VPC subredes y controles de IAM sobre las mismas. Todo esto nos va a permitir definir a qué nivel o a qué escala queremos llevar nuestra organización en AWS. Recordando, de un lado izquierdo a un lado derecho, acá vamos a tener soluciones con unidades organizacionales, múltiples cuentas, un acceso centralizado a través de Single Sign-On y guardrails que ya son creados por AWS Control Tower y ustedes simplemente hacen uso de ellos. O por otro lado, ser mucho más específicos para cargas de trabajo mucho más puntuales, donde tenemos simplemente múltiples subredes y necesitamos proporcionar usuarios específicamente, algunos usuarios que necesitan acceder a esas redes. Pero ¿cómo esto impacta también a nuestras VPCs? Bueno, como lo decía previamente, nosotros podríamos definir nuestras aplicaciones en VPCs y dividirlas en subredes para que cada subred pues haga su función o proteja la aplicación según lo queremos disponibilizar, y todo esto pues llevarlo simplemente al mapeo de proyectos que queremos tener o de cargas de trabajo que queremos tener en AWS. Todo esto significa que va a estar disponible, simplemente saber cómo queremos segregar estas responsabilidades. Si para nosotros una VPC con múltiples subredes, una enfocada a web, una enfocada a aplicaciones, una a datos, y que cada una haga uso de los servicios necesarios, es más que suficiente, pues podemos hablar de la cuenta única, o si queremos escalar y segregar mejor, ya sea por cuentas, pues podríamos llevar este mismo esquema a varias cuentas.
Y ahora, ¿cuáles son esos próximos pasos? Bueno, mi primer y grande llamado es que ustedes inicien hoy mismo en esa creación de su primera cuenta de AWS, donde definan cuál es el nombre, el correo y su tarea y su método de pago, para que puedan empezar a conocer más acerca de cómo funciona la consola de AWS. Para eso pueden empezar a leer acá, por ejemplo, cómo crear y activar su primera cuenta de AWS. Y la segunda es poder realizar, por ejemplo, este workshop, General Immersion de .workshop.aws, de cómo dar esos primeros pasos en la consola. Una vez creen esa primera cuenta, van a poder interactuar directamente con los recursos, servicios, y poco a poco ir construyendo ese ambiente que buscan desplegar en AWS, ya sea según su negocio, según el número de proyectos que tienen, según los ambientes de desarrollo, o cómo quieren o cómo lo mapean en un futuro para desplegar múltiples cargas de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. Los invito a dejar un feedback acerca de este webinar al salir, y esté al tanto de las próximas sesiones para poder aprender mucho más sobre AWS y cómo iniciar su camino en la nube.